Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Hoy les traigo un informe bastante interesante y se trata de relatos, novelas de uno de los padres de la ciencia ficción moderna en la literatura. Un autor maravilloso que vale la pena conocer para aquellos que no lo conocen. Se trata de Herbert George Wells, más conocido como H. G. Wells, un escritor británico, un autor prolífico que escribió diversos géneros. Tiene docenas de novelas, relatos cortos, obras de crítica social, sátiras, biografías y autobiografías. Wells es recordado por sus novelas de ciencia ficción y a menudo es citado como uno de los padres creadores de la ciencia ficción moderna, junto a Julio Verne y Hugo Gernsback. La ciencia ficción es un factor bastante común en una gran cantidad de relatos, de culturas diferentes a lo largo de la historia de la humanidad, pero la revolución científica y los principales descubrimientos en astronomía, física, química, biología y matemática que sucedieron en el siglo XIX proporcionaron los indicios y el escenario adecuado para que surgiera la ciencia ficción moderna, que facilitó fabulosas y novedosas obras escritas argumentadas en base a este género. H. G. Wells nació en Kent el 21 de septiembre de 1866, en plena época victoriana. Era el tercer hijo de Joseph Wells y su esposa Sarah Neal. La familia estaba empobrecida, era de clase media a baja. Tenían una tienda que no era para nada próspera, que la habían comprado gracias a una herencia. En esta tienda vendían productos deportivos y loza fina. En el 1874, el joven Herbert George Wells vivió un hecho bastante lamentable que tendría repercusiones en su futuro. Sufrió un accidente que lo dejó en cama con una pierna quebrada. El niño, para matar el aburrimiento, comenzó a leer libros de la biblioteca local que le traía su padre y se aficionó a la lectura. Ahí fue cuando comenzó a tener ganas de escribir sus propias historias. A medida que avanzaba el siglo XIX, los progresos en la ciencia cambiaban la forma en que los seres humanos razonaban sobre cuál era su posición en el cosmos, lo que obtuvo una profunda implicación para el desarrollo de la renovada ciencia ficción. A Wells le gustaba todo esto, todo eso científico que ocurría a su alrededor. Aunque había tenido una infancia llena de carencias, desde muy joven entró en contacto con las obras de diferentes escritores. Una vez que pasó su adolescencia, Wells, que amaba la literatura y la ciencia por partes iguales, consiguió una beca para ingresar al Colegio Royal de Ciencias de Londres, donde estudiaría biología. A principios de 1888, mientras avanzaba un crudo invierno, Wells intentaba salirse de una profunda e incipiente depresión. Suspendió los exámenes universitarios de segundo año y perdió su beca. El futuro para él parecía que iba a ser muy oscuro, casi negro, pero comenzó a ganar algo de dinero enseñando ciencia en la escuela. Por desgracia, en ese entonces sufrió un colapso de salud y fue diagnosticado con tuberculosis. La enfermedad le traería la posibilidad de una invalidez prolongada. Eso si no moría. Con poco que perder, Wells decidió viajar a Londres con tan solo 5 libras donadas por su madre, alquiló una habitación y luchó por encontrar trabajo. Pasaron los días y la situación se afianzaba cada vez más hacia la miseria. Los pocos chelines que atesoraba comenzaron a gastarse. Justo cuando iba a dar los últimos chelines que le quedaban en el bolsillo, la rueda de la fortuna giró a su favor y empezó a trabajar
escribiendo párrafos para distintas compañías. También encontró empleo como docente. En pocos meses se convirtió en un notorio profesor de ciencias en Londres, pero de nuevo los problemas de salud y una hemorragia pulmonar, una larga gripe que no se le quería curar, cambiaron un poco sus planes. Estaba claro que Wells no podía sobrevivir a la exigencia física de ser profesor. Durante los años que estuvo enfermo, tuvo una relación con Rebecca Wells que duró aproximadamente 10 años, y de esta relación tuvo un hijo, Anthony Wells, que nació en el 1914. Cuando tuvo tuberculosis, Wells abandonó todo, solo se dedicó a escribir. Llegó a crear más de 100 obras. Wells termina alcanzando fama internacional con sus novelas fantásticas, pero también fue partidario de novela de contenido de crítica social. Estaba convencido de que era necesario instaurar un sistema social más justo, lo que lo motivó a participar en la Sociedad Fabiana de Londres, un grupo de personas cuyo objetivo era instaurar el socialismo pacíficamente, inocuando sus ideas en las universidades y en el gobierno. Poco a poco fue volviéndose más pesimista y dejó de pertenecer a la sociedad. Durante su trayectoria, Wells participó en debates políticos cotidianos en Gran Bretaña, hablando de una amplia cantidad de temas, incluida la política educativa, la reforma social, el gobierno imperial, la estrategia militar, las relaciones de género y las carencias de las instituciones democráticas existentes y el capitalismo. Fue vinculado al socialismo y encontró una audiencia especialmente receptiva entre los pensadores progresistas de los Estados Unidos. En mayo de 1910, Wells contribuyó con una carta al primer número del Diario Oficial de la Liga Nacional de Jóvenes Liberales, donde escribió que era conocido como socialista, pero que nunca había dejado de ser liberal, que no era exactamente lo mismo que ser miembro del Partido Liberal, y que el liberalismo representaba al socialismo como el alma al cuerpo. El talento de Wells como comunicador era brillante. Atrajo así la amistad de numerosos científicos. Vamos a hablar ahora un poco de las novelas y los relatos más destacados en un resumen. La máquina del tiempo. Antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, Wells ya publicaba a un ritmo vertiginoso, principalmente textos científicos, pero en poco tiempo los temas se consolidaron con rapidez y en 1895 llegó La máquina del tiempo, una de sus obras más famosas. Se trata de una novela inspirada en la teoría darwiniana. En la obra, un científico construye un artefacto que le permite viajar físicamente a través del tiempo y consigue trasladarse hasta el año 802.701, donde descubre que la humanidad había evolucionado en dos razas separadas: los hermosos pero insensatos Eloi, que viven vidas hedonistas por encima del suelo, y los salvajes y feos Morlock, que viven bajo la tierra y salen por la noche para devorar a los Eloi. Por supuesto que se hicieron un montón de películas de esta obra maravillosa, La máquina del tiempo. Este viajero logra avanzar en la línea temporal y alcanza un futuro en el que monstruos con forma de cangrejo corretean por una playa bajo un sol moribundo. Al contrario que Julio Verne, padre del detalle y de la explicación minuciosa era Verne, Wells describe a propósito la máquina del tiempo de un modo superficial, como a la ligera, quizás con algunas pinceladas de color, como cuando comenta que tenía partes de metal, cristal de roca y marfil. Esto por supuesto deja al lector con curiosidad por saber más del invento de esta máquina y de su mecanismo. Esta fue la primera novela de Wells y fue un éxito por supuesto de inmediato, y la crítica y el público la ovacionó.
Esto le dio fama y dinero de escritor y cambió la historia de la ciencia ficción en la literatura, convirtiéndola en la ciencia ficción moderna y a él en uno de los padres. Estaba alentado por el feliz resultado que había conseguido en apenas 4 años con esta novela, y escribió otros títulos que eran también revolucionarios. En 1896, cuando la comunidad científica de Reino Unido estaba sumida en los debates sobre la vivisección de los animales, Wells publicó La isla del Dr. Moreau. En la novela, un caballero de clase alta llamado Eduardo naufraga en una isla tropical perdida y conoce a un científico de nombre Moreau, que trata de transformar quirúrgicamente animales en seres humanos. Los híbridos animal-humano de la novela son precursores de las quimeras embrionarias de hoy en día, y esto presagió la era de la ingeniería genética. Al año siguiente, Wells publicó la novela El hombre invisible, en la que un científico llamado Griffith y dedicado a la investigación en el campo de la óptica, inventa una forma de cambiar el índice de refracción de un cuerpo por el del aire, logrando que no absorbiera ni reflejara la luz y consiguiendo la capacidad de volverse invisible. En el año 2014, científicos de la Universidad de Rochester diseñaron un artilugio formado por 4 lentes que era capaz de desviar la luz y crear un punto ciego, de manera que hacía invisible cualquier objeto observándolo a través de él. Maravillosa esta novela. En el 1898 publicó La Guerra de los Mundos, que describe una invasión marciana en la Tierra. 40 años después de su publicación, en la noche de Halloween de 1938, la transmisión radiofónica de la novela en el Teatro Mercury provocó el pánico generalizado en la ciudad de Nueva York. Los marcianos de esta obra atacan con lo que Wells llamó rayo de calor, una superarma capaz de incinerar a humanos con apenas un destello de luz silencioso. Así que es la guerra de los mundos. Lo bueno es que tenemos al sol de nuestro lado. Está disparando un rayo de energía pura. Está quemando vivas a las personas. Muchachos, nos atacan. Hay que expulsarlos como lo hicimos con los irlandeses. La devastación es increíble. La última adaptación cinematográfica de esta obra maestra de H.G. Wells fue estrenada en el 2005, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning. A mí, en lo personal, me gustaron más las versiones viejas de esta película. Además de estas novelas, también escribió ensayos. Y a partir de 1900 comenzó a escribir novelas que describían la vida de la gente humilde, entre las que se encuentran Ana Verónica, 1909, en el que aborda el tema de la liberación de la mujer. Además de estas novelas, escribió muchas más y también ensayos. Tenía también una fuerte vocación de historiador y publicó 2 obras, Breve Historia del Mundo y Esquema de la Historia Universal. Estos 2 libros comienzan con la creación de la Tierra. En el 1997, H.G. Wells fue incluido en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción, con carácter póstumo en reconocimiento a su obra pionera en el género. Wells tuvo una gran influencia en una gran cantidad de autores modernos. Vamos a hablar un poco de algunos de los relatos de Wells. Por supuesto, uno de los relatos de terror de Wells que a mí más me gusta es La Habitación Roja, un gran cuento de horror. La historia se centra en un protagonista anónimo que decide pasar la noche en un remoto castillo. El narrador pretende descansar en una habitación que se dice que está embrujada, en un intento por refutar las diversas leyendas que lo rodean. Era totalmente escéptico. A pesar de las vagas advertencias inquietantes de los 3 guardianes que residen ahí, La Habitación Roja influyó en muchos relatos de fantasmas posteriores. Este protagonista es totalmente escéptico, como lo era H.G. Wells también.
en esta obra nos brinda una vuelta sublime, porque la habitación roja no solamente es una historia de fantasmas, sino también que abarca la exploración de la psicología humana en relación al miedo. Se trata de una historia sobre algo que todos le tenemos miedo y habremos experimentado en algún momento, que es básicamente el miedo, y en particular este tipo de miedo del que no podés deshacerte incluso cuando sabes que no hay nada que temer. El narrador termina histérico y comienza a luchar contra el continuo apagado de las velas, y Wells logra mantener al lector en suspenso acerca de la posibilidad de algo sobrenatural en esta habitación roja. Una breve extracción de este cuento dice lo siguiente: miedo, miedo que no tiene luz ni sonido, que no soporta la razón, que ensordece y oscurece y abruma, me siguió por el pasillo, luchó contra mí en la habitación. Otro de los relatos muy buenos que podemos destacar es El fantasma inexperto, publicado por primera vez en la edición de marzo de 1902 de la revista Magazine. El fantasma inexperto relata la historia de una aparición supuestamente inusual que se introduce de forma ilegal en una propiedad privada y que luego es atrapada por un caballero. Poco a poco el cuento va dejando de lado su faceta humorística para introducirse en otras mucho más inquietantes. Un cuento 100% recomendable. Si no les digo demasiado de estos cuentos es para no arruinarlos, para no ser spoiler. Por supuesto y sin lugar a dudas que H.G. Wells fue y seguirá siendo un gran maestro de relato fantástico, aunque cuando hablamos de él generalmente los lectores lo conocen por sus novelas de ficción. Vamos a un relato más que recomendarte y es El Valle de las Arañas. Ya con este título está todo dicho. Para aquellos que sufren de aracnofobia, no lean este relato porque no van a poder dormir. Es todo un clásico del relato fantástico y para mí es uno de los mejores relatos de terror sobre arañas. Más o menos de qué va, sin hacer spoilers, se trata de 3 hombres que están persiguiendo a una fugitiva por territorios que son algo así como de la época de los western, así entre fronteras. El viaje es hacia el oeste, pero no solamente están viajando ellos hacia el oeste, sino también las arañas que se desplazan con el viento y que van a perturbar demasiado a estos protagonistas. El cuerpo robado es otro relato espectacular. Es como una sátira donde 2 investigadores pseudocientíficos tienen afición por los fenómenos paranormales y por supuesto está la presencia de una medium, y esto estaba en auge en toda Inglaterra al finales del siglo XIX. Fue como la época dorada del espiritismo. Otro de los cuentos destacados de Wells que pueden escuchar en este canal es La floración de la extraña orquídea, y narra la historia de un coleccionista de orquídeas que consigue comprar algunos bulbos nuevos para su colección, los cuales provienen de una región inexplorada de la selva. Aquellos bulbos se convierten en algo más que en hermosas orquídeas. Por supuesto se transforman en monstruos sedientos de sangre. Este relato forma parte del maravilloso mundo del horror botánico en la literatura, que por acá te lo voy a estar dejando. Tengo una lista sobre horror botánico porque es uno de mis temas favoritos. Date una vuelta si querés conocer algunos cuentos o si querés conocer de qué se trata el horror botánico dentro de la literatura. Otro de los cuentos que podemos destacar es La puerta en el muro. Ya con el nombre nos dice todo, La puerta en el muro. Con el nombre ya como que te da como miedo, ¿no? Aunque es un relato fantástico. Y La puerta en el muro, posiblemente uno de sus más notables cuentos. Trata de un hombre que vivió una experiencia asombrosa en la infancia, la cual mantuvo en secreto durante varios años. A los 5 años de edad había vivido esta experiencia. El protagonista se llama Lionel Wallace y se había topado con una puerta verde en un muro blanco. Al atravesar esta puerta descubrió literalmente
la felicidad absoluta para él, un sitio perfecto que parecía diseñado solo para él. En realidad Wallace había entrado en una especie de portal interdimensional y a lo largo de su vida busca incansablemente la puerta verde en ese muro blanco. Un relato maravilloso de H.G. Wells, un maestro del relato fantástico, por supuesto, a pesar de que es nombrado como el padre de la ciencia ficción moderna. También escribió relatos de horror y relatos de terror. Todo lo que te nombré hasta el momento son los clásicos más importantes de H.G. Wells, y por supuesto hay muchísimo más, pero para que no se haga demasiado extenso este video, te hice más o menos un resumen de cuáles son las novelas y los relatos más famosos de este maravilloso autor británico que recomiendo 100%. Por supuesto que H.G. Wells es una figura encantadora como persona, no solamente como autor. Nunca dejó de luchar en su intento de crear un mundo más justo y solidario. Sus últimos escritos, El destino de Homo sapiens, 1939, La mente a la orilla del abismo, 1945, están marcados por un pesimismo fruto de contemplar una humanidad que por ambición y odio se destruye a sí misma. Wells estaba convencido de que la especie humana podía mejorar gracias a la ciencia y a la educación, y por supuesto esto es así. Durante la última época de su vida, Wells asumió la tarea de defender en escritos y en conferencias todo lo que consideraba positivo para el progreso. Así también criticó los grandes conflictos bélicos que asolaron a Europa. No te olvides de dejarme un comentario si leíste alguno de los relatos o alguna de las novelas de H.G. Wells o si viste alguna de las películas que adaptaron al cine. Un autor maravilloso, como ya te dije muchas veces. Este canal yo traigo autores del pasado, todos autores de la época victoriana, autores de más atrás también, autores del 1900, porque decidí dedicar este canal a los autores del pasado para revivir esa literatura maravillosa que influyó tanto en los autores modernos. Por supuesto que esto no sucede con H.G. Wells, sigue activo inclusive hasta el día de hoy por la importancia literaria que él tiene, pero a mí me encanta traer a este canal a autores que sean del pasado. Espero que te haya gustado este informe y si fue así, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Como siempre te digo, si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco enormemente, te mando un abrazo enorme del fondo de mi corazón. Quería contarles que en la caja de descripciones siempre les dejo los enlaces a mis sitios y a mi tienda de Amazon por si te interesa conocer mi literatura. También podés leer mi literatura en mi blog. La mayoría de mis cuentos de terror escritos ya hace como 25 años están para leer en mi blog de manera gratuita. No hace falta que compres ningún libro para leer mis cuentos de terror viejos que pertenecen todos a cuentos sombríos, porque podés hacerlo en mi blog de lectura. En la caja de descripciones tenés toda la información. Como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.